Este es el tutorial express para desbloquear y usar las funciones de Windows 10 20H2 sin actualizar. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Claro que sí, pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers, licencias totalmente genuinas, totalmente válidas para tu sistema. Actualiza y ya obtén directamente una licencia que sea totalmente efectiva. Aplica el código de descuento exclusivo con CDK Offers, te va a estar abajo en la descripción, así es que es muy importante. Todo el proceso de pago se realiza de una manera muy fácil y muy sencilla. Este video obviamente lo patrocina CDK Offers, así es que vámonos ya directamente al grano. Ya lo sabemos de antemano que Windows 10, octubre de 2020, 20H2, ya como tal es la nueva actualización menor sin duda que llegará a finales de octubre, principios de noviembre, pero hay personas que ahí como tal quisieran tener estas funciones, algunas no tanto, pero es una actualización totalmente menor, básicamente mejoras de menú de inicio, el Alt-Tab, barra de tareas y notificaciones, y ya de ahí prácticamente no pasa nada. Bien, esta actualización ya había destacado demasiados videos acerca de eso, voy a estar dejándolos abajo en descripción, también en unas tarjetitas ahí para que te enteres básicamente de todo, y había prometido un video que básicamente era de cómo liberar o desbloquear las características de Windows 10 20H2 si estás en la versión 20.04, por lo tanto es muy indispensable para esto que tengas ya el sistema actualizado versión 20.04 y también es muy elemental que tengas lo que es Windows 10 totalmente actualizado, es decir, que ya comprobaste todas las actualizaciones, prácticamente todo está correcto, todo está fluido, ya instalaste todos los parches, elemental, Windows 10, la KB4571, 756 y la KB4566, 782, debes de tenerlo, porque ahí como tal tiene el switch para poder activar esas dos de las funciones que trae Windows 10 20H2, que es el nuevo menú de inicio y la experiencia Alt-Tab. Como tal las notificaciones también, pero eso vamos a irnos directamente ya a lo que es lo más importante, menú de inicio y Alt-Tab. Así es que de todas maneras si se me escapa algo, información extra va a estar abajo en descripción. Así es que vamos a editar el registro y para ello es muy importante, sí, muy importante, siempre ya sabes qué es. Bueno, pues obviamente puntos de restauración siempre es lo fundamental. En caso de que llegues a cometer un error, puedes regresar a un punto de que hayas creado. Si es que aquí debes de tenerlo tal cual, activada la protección del sistema. Vamos a darle aquí en aceptar. Acá vamos a darle crear y claro que sí, vamos a poner el sistema y vamos a darle un enter. Ahí tal cual puedes ponerle cualquier nombre. Así es que lo elemental es que esto lo hagas antes de realizar los cambios en el registro. Y dicho esto, ya se ha creado correctamente. Vamos a darle cerrar, vamos a entrar a lo que es registro. Vamos a entrar a lo que es el editor de registros, logo de Windows más la R, regedit, vamos a darle aquí sí. Bien, ahora vamos a ubicarnos en una de las rutas. Para ello vamos a irnos a la siguiente ruta, ya la tengo elaborada de hecho, pero aquí está como tal. Local Machine, desplegamos, vamos a irnos hasta System, desplegamos nuevamente, Current, Control Z. Aquí desplegamos nuevamente, nos vamos a ir a Control, desplegamos otra vez, vamos a ubicarnos donde dice la carpeta Feature Management, aquí ubicamos, desplegamos y aquí Overwrite vamos a desplegar. Aquí nos deja en esta parte la carpeta llamada 0 y en la carpeta llamada 0 va a desplegar el siguiente cifrado, esta carpeta de cifrados. Vamos a crear un nuevo valor de Word de 32 bits. A ese valor, vamos a crear un nuevo valor de Word de 32 bits, el cual, ojo, se va a denominar tal cual lo estás viendo, Enable State, con la información de valor 2 hexadecimal, y a ese vamos a darle directamente en aceptar. Posteriormente ya se nos queda acá tal cual este valor de registro, Enable State, aquí tal cual va a estar directamente también. Si no sabes cómo escribirlo, si ahí te cuesta visualizarlo, enlaces abajo, todo va a estar ahí en descripción. Ahora vamos a crear otro valor de Word de 32 bits, el cual va a tener un valor de 0, tal cual se llama Enable State Option, va a tener un valor de 0 hexadecimal, nuevamente aceptar, y ya te estará quedando estos dos archivos de registro. Estaríamos implementando esto. Ya posteriormente, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a darle directamente a reiniciar. Vamos a esperar un poco. Finalmente, cuando ya hemos reiniciado, ya tendremos desbloqueada aquí tal cual el menú, acá los fondos transparentes, y ahora básicamente ya es cuestión de localizar en la parte de configuración
pues ya con ello vamos a buscar aquí en sistema. En la parte de sistemas vamos a desplegarnos a multitareas, y en multitareas ya tenemos aquí esta parte de agregar y abrir ventanas a las 5 pestañas más recientes de Microsoft Edge. Aquí directamente puedes seleccionar entre 5 a 3, es tu elección, y con ello ya prácticamente pues habríamos destacado las mejores funciones, básicamente el nuevo menú y lo que es el Alt Tab para Microsoft Edge. Ojo, si no sabes o te cuesta ahí meterte al registro, si no te ubicas bien cómo crear los de Word, bueno, te voy a estar compartiendo también el archivo de registro para que simplemente le des un clic, ya aplicas lo que es los valores de registro, y ya de esta manera pues te vas nuevamente a multitarea. Aquí al presionar Alt Tab se muestra y ya básicamente las pestañas más recientes de Edge, y con ello ya estarías obteniendo las nuevas funciones de 20H2. Prácticamente es un peso totalmente nulo, 100 megabytes va a pesar alrededor de esa actualización, ya lo sé, es una absurdez, pero sin duda las demás funciones, pues básicamente las de notificación y la barra de tareas, que obviamente son para usuarios nuevos, esa estará directamente en una instalación totalmente limpia, así es que ya ahí estaría destacando eso. También obviamente recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones, pero antes es importante destacarte que ya lo sabes, quieres obtener tu Windows 10 pues que sea totalmente más válido, más original, más certero, sin ninguna clase de errores. Sí, claro que sí, te recomiendo CDK Offers. Encuentra toda clase de licencias, toda clase de títulos ahí de productos, sin duda me parece sensacional. Y obviamente no siempre me quedo estancado con que te muestro ahí la promoción, porque directamente aplica el código certero exclusivo para que no te salga tan caro y obviamente te salga a una ganga. Así es que ahí estarás obteniéndolo abajo en descripción. Windows 10, ahí posteriormente puedes llevar a cabo toda clase de compras, agregarlas a carrito, pagos con PayPal totalmente certificados, totalmente seguros, y con ello en la parte de lo que es el User Center te llega pues básicamente lo que es tu key. Ahí la aplicas al sistema, reinicias y ya tienes tu Windows 10 válido y original. Así es que ahí te lo voy a estar destacando. Recibe la actualización de octubre, pero que te vean ahí que tengas un Windows 10 bien activado. Así es que nada, ahí prácticamente, como he dicho, un tutorial muy express. Me quise esperar hasta ese momento para lanzarlo porque no tenía mucho caso, no es de muchísima gran relevancia, básicamente el menú y lo que es Alt Tab. Y bueno, notificaciones ya sabemos que prácticamente no es una actualización demasiado mayor, y barra de tareas que prácticamente, claro que sí, pues únicamente es para usuarios nuevos. De ahí todas las demás experiencias para modo tableta y todo lo que hablé, pues básicamente eso ya vendrá pues como tal en esa pequeña actualización de 100 megas. Ahí tú sabes si esperas o no. Me despido, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.